Un gran saludo mis amigos del canal, soy el jugador X. Bueno, en este video les voy a mostrar y les voy a decir un poquito de lo que ha sido mi experiencia durante estos días jugando a la Xbox Series S. Entonces bueno, durante el unboxing que hice del carga y juega, se me olvidó contarles pues algunas cosas que pues tal vez son un poco importantes, ¿no? Pues en el unboxing no mostré pues cómo funcionaba exactamente pues el dispositivo, y pues básicamente es muy sencillo. Bueno, aquí tenemos nuestro mando de Xbox que está muy bonito. Entonces bueno, el objetivo es meter pues la batería aquí en el compartimento donde se ponen las pilas, pero pues la idea es dejarlo ahí. Eso es lo bueno de este dispositivo, que no hay que quitarlo y ponerlo para cargarlo, porque básicamente nosotros conectamos en esta entrada USB, conectamos el cable y el cable lo alimentamos ya sea a la consola o a una fuente externa vía USB. Entonces pues básicamente tampoco tenemos que estar cargando pilas que sean recargables. Entonces pues es bastante práctico este dispositivo. Bueno, la carga le dura muchísimo tiempo. Yo no sé si son unas 15 o 20 horas, pero eso dura mucho. Y pues me ha gustado muchísimo pues este sistema, porque como se ha mencionado y es el objetivo del dispositivo, es ahorrar el gasto de las pilas en dinero y pues en energía, porque pues las pilas se acaban muy rápido, pero esto dura bastante. Espero pues que tenga una vida útil bastante larga. Y bueno, con respecto a la manera en que yo cojo el mando y el hecho de acostumbrarme a los controles, pues en realidad siento que no me ha ido mal, pero todavía me cuesta reconocer que este es el A, X, Y, B, y ya he jugado bastantes horas, pero bueno, creo que es algo que toma un poco más de tiempo. Pues en mi caso, estos disparadores, estos botones de acá, se supone que hay que cogerlos con estos 4 dedos, pero a mí me queda como difícil, no me he acostumbrado. Entonces yo salto aquí así, salto aquí, me confundo, RB, RT, LB, LT, a veces me confundo mucho con eso, pero bueno, es cuestión de costumbre. Listo, eso por este lado. Entonces vamos a prender la consola y les voy a mostrar más o menos cómo va el asunto. Listo, entonces permítanme un momento, yo prendo aquí el monitor. Vamos a prender aquí el monitor. Este es un monitor pues muy sencillo, pero es muy bueno. Es un monitor que pues tiene las características necesarias para que nuestra Xbox Series S pueda funcionar correctamente. Entonces puede configurar, prender la consola con el control, que es algo genial, porque no es sino apretar el botón y Xbox. Listo, vamos a prender los monitores. Listo. Entonces les voy a mostrar los juegos que tengo. Listo. Entonces hasta el momento, bueno, en el video anterior les mostré cómo iba la descarga de Indiana Jones, que es el primer juego que me llamó la atención para jugar, porque pues como les contaba, esta es una saga de películas que me llama mucho la atención, es muy buena. Cuando yo era niño me vi Los Cazadores del Arca Perdida y me la veía mucho en televisión porque la pasaban seguido. Entonces es una historia que te atrapa, es una historia de un arqueólogo que es muy intrépido, bastante
es bastante capacitado dentro de su conocimiento de arqueología, es un profesor universitario, además es un aventurero y pues sabe pelear y se sabe defender en cualquier terreno, básicamente. Para mí es una de las grandes obras del cine. Esta trilogía, sobre todo la de Los Cazadores del Arca Perdida, El Templo de la Perdición y La Cruzada, la Última Cruzada, que para mí es como la trilogía fundamental de esta película. Me vi la de la cuarta, que era la de las calaveras de cristal. Esa casi, pues realmente no es que no me haya gustado, sí me pareció muy buena. Me pareció muy buena y me parece que el hecho de que él haya delegado pues su función como a su hijo me pareció interesante, pero lástima que no siguieron con esa saga. Pues con esa historia como que se quedó ahí. Ya la última, la más reciente, la que se estrenó antes del juego, no recuerdo si fue en el 2023, 24, no recuerdo, porque realmente no la vi. Pues la gente dice que la película es muy mala, pero pues bueno, yo le daría la oportunidad de verla, pero pues más adelante. Entonces bueno, ese juego realmente pues lo descargué, se demoró más o menos 2 horas y bueno, más adelante les cuento cómo me ha ido con ese juego. He jugado más o menos unas 15 horas, pero no voy muy adelante. Yo creo que no voy ni en la mitad, porque realmente pues ha sido una experiencia nueva. Y bueno, espero hacer un video más detallado sobre este juego que hasta el momento me ha parecido increíble, muy bueno. Se puede percibir que es Indiana Jones desde su aspecto físico, su voz, esa voz creo que es la original de las películas. Yo hace mucho tiempo no me veo las películas originales, pero esa voz me recuerda como si fuera la original. Muy buena el audio, muy buena la traducción, muy buena la adaptación en español. Excelente pues la traducción, muy muy buena. Bueno, ¿qué más? Bueno, después creo que voy a hacer un poquito más de comentarios acerca del juego y les muestro lo que he alcanzado. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Tenemos este juego de las tortugas ninja, que me encantan las tortugas ninja. Desde que era niño yo era muy fanático de las tortugas, me encantaba la serie animada, yo me la veía siempre y este juego en los arcades yo lo jugaba bastante, pero pues obviamente jugarlo bastante no significa que fuera bueno o que lo jugara muy bien, no, sino que simplemente es un juego que me gustaba y pues yo iba a verlo pues y a jugarlo, porque en los arcades uno también iba a mirar jugar. Bueno, entonces más adelante también les voy a hacer una pequeña reseña de cómo me ha ido en este juego, qué he logrado. Este juego lo terminé porque es muy corto, es de 2 horas, pero pues es muy bueno y pues eso tiene un poco de objetivos y un montón de cosas que yo no estoy acostumbrado a eso, como a buscar cosas y eso, pero pues bueno, después hacemos una reseña un poquito mejor. También estoy jugando este juego que me parece increíble, es Hi-Fi Rush. Es un juego muy entretenido, bastante bueno, es muy bueno y me gusta que es rítmico. Es difícil, para mí ha sido difícil, ya llevo en no sé si son 7 o 8 horas, no voy ni al 10%, yo creo que yo voy apenas empezando, pero bueno, la idea pues es aprender y pues ir alcanzando logros y viviendo la aventura, porque también en estos juegos uno pues se va involucrando con la historia de cada juego. Eso es algo que yo no estoy acostumbrado a eso. Yo simplemente cuando he jugado o cuando jugaba
Era simplemente escoger un personaje, tener una pelea como Street Fighter o Mortal Kombat, o un beaten up como, no sé, Streets of Rage o Cadillacs y dinosaurios. Pues son historias muy sencillas. Es simplemente, la historia es como es un valor agregado que no tiene mucha relevancia, porque puede ser una historia muy simple. Lo importante pues es jugar y dar patadas y puños y adelante, y pues morir lo menos que se pueda. Pero en estos juegos de ahora la historia tiene un papel relevante. No importa si es un juego como el de las Tortugas Ninja, que es más un beaten up, que simplemente como básicamente dar puños y patadas, pero aquí está un poquito más elaborado este tipo de juegos. Bueno, también tengo este que es South of Midnight. Es un juego que también es muy recomendado. De lo que he podido ver, es un juego también muy nuevo, que pues ha sido bien recibido según lo que he visto, pero pues la verdad a mí me ha parecido muy bueno, ¿sí? Obviamente uno trata de más o menos buscar una referencia de los juegos, pero pues hasta el momento me ha parecido muy bueno, y pues creo que las críticas que se le han hecho al juego pues están bien, porque a mucha gente le gusta. Obviamente dentro de los gustos que hay, pues para todos, pues todos tienen un criterio, pero hasta el momento me ha parecido muy bueno. Me gusta mucho que es en inglés. Pues es mejor un juego traducido, ¿cierto? Porque uno pues tiene más tiempo pues uno entiende más y todo. Pero yo más o menos entiendo inglés, entonces me parece muy interesante que sea en inglés, conservando el acento del sur, ¿sí? Porque es algo muy autóctono. Y este juego se desarrolla dentro de se podría decir, mitología o la cultura del sur de Estados Unidos, donde se involucra mucha magia, donde se involucra mucha cuestión de vudú, ¿sí? En esa zona, en New Orleans, pues es una región que está bastante influenciada por este tipo de creencias y de prácticas. Entonces me parece que llevarlo a este juego es algo súper acertado. Hasta lo que he visto me parece muy bueno. Muy bueno. Los personajes enganchan. En todos los que he jugado me he enganchado con los personajes, me he metido en la historia. Me ha parecido una experiencia bastante buena hasta ahora. Desde pues el manejo pues del control y de buscar las pistas y todo eso, pues ha sido un poquito difícil. Un poquito no, bastante difícil. Ha sido para mí bastante difícil hasta el momento. Pero eso no me ha llevado a pensar como que me estoy aburriendo, ¿no? Hay momentos en los que yo paro, como que bueno, voy a parar un momento porque esto me está quedando muy difícil. Entonces paro y pues retomo después, ¿sí? Bueno, y eso es otra cosa que les quería contar. Durante esta experiencia, durante estos días, porque estoy jugando más o menos desde el 22 de enero, 23. Hoy es 2 de julio o 3. Hoy es 31, hoy es 2 de julio, bueno, 2 o 3 de julio. Durante todos estos días he jugado lo que más he podido. Entonces me ha pasado algo muy interesante, y es que me ha dado muchas náuseas y mareos, porque yo no estoy acostumbrado a esas cámaras y a que esos muñecos den tantas vueltas. Entonces ha llegado un punto en el que yo tengo que parar, porque realmente me he sentido mareado. Sí, me he sentido como que ya me duele la cabeza. Los primeros días me dio un dolor de cabeza muy fuerte, tuve que tomar pastillas, bastantes después de cada partida. Son más o menos partidas de 2 horas, hora y media, 1 hora.
En este momento estoy un poquito más acostumbrado, pero todavía no soy capaz de jugar más de 2 horas. Sí, porque pues me canso, me empieza a dar mareo, pero pues imagino que eso es normal porque realmente para mí esto es totalmente nuevo. Yo no pensé que uno se fuera a marear jugando, pero sí, aquí sí. Y en la pantalla yo la tenía un poco más alta, pero me tocó ponerla más baja porque pues cuando yo era niño y uno jugaba, uno como que si se movía el muñeco para este lado, entonces uno se iba para este lado y se iba para este lado y uno se movía, ¿sí? Como no sé, eso es como un impulso que uno tiene, pues sobre todo cuando yo jugaba cuando era niño, que eso era como para aquí, para allá. Aquí lo que me pasa es que yo estoy jugando y la cabeza yo la voy moviendo, ¿sí? Pues es algo como que es un reflejo natural. Entonces yo voy moviendo así la cabeza, voy moviendo y ahí me voy mareando más. Pero pues ahorita yo creo que ya puedo controlar un poquito más eso. Pero como es algo nuevo, entonces el cuerpo como que quiere acostumbrarse, como el hecho de estar en ese, de desenvolverse en en esa tercera dimensión, ¿sí? Porque ya son 3 dimensiones las que se manejan en esos juegos, entonces ya lo hace más inmersivo y uno tiende como a seguir los movimientos del juego. Y pues no sé si eso les ha pasado a ustedes o les pasó cuando empezaron, pero a mí sí me ha pasado eso y pues al principio muy, muy duro. O sea, como, uy, no, yo no pensé que esto me fuera a marear tanto. Y me dio un dolor de cabeza fuerte, 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 fuerte. Pero bueno, no importa. Listo, entonces otro juego es este. Me llamó la atención porque esta es una saga que también me gusta mucho es una saga de películas que también me gusta mucho, mucho. Es también pues de cuando yo era niño, de los 80s, 90s. Pues es una historia bastante interesante que tiene muchas secuelas, precuelas, pero la historia de Aliens es bastante icónica. Y pues no sé, yo este juego sí no investigué absolutamente nada, yo no sé si es bueno, si es malo, no sé si a la gente le gusta, no le gusta, no sé realmente. Pero lo empecé a jugar, pero este sí llevo muy poquito, yo creo que llevo por ahí 1 hora. Y pues este juego se juega diferente que los otros. Entonces no sé cómo se llama ese tipo de juego, pero pues me parece interesante. No sé cuándo lo vuelva a jugar porque estoy muy concentrado sobre todo en Indiana Jones. Bueno, este que ya lo terminé, el de las tortugas ninja, pero yo creo que lo voy a volver a jugar, obviamente. Este también estoy tratando de distribuir el tiempo entre este juego, Hi-Fi Rush, Indiana Jones y South of Midnight principalmente. Bueno, entonces también tenemos este Arcade Paradise, que este juego me llamó la atención por el hecho de que es de un arcade. Pues llevo también muy poquito tiempo, pero es también un tipo de juego totalmente diferente a estos otros, porque esto es como una simulación, como si uno fuera... Básicamente la historia es como de un adolescente que trabaja en una lavandería. Entonces a uno le toca llegar y pues lavar la ropa, secarla, recoger la basura, sacar la basura, ir como administrando el negocio. Pero por lo que he visto este juego es bastante largo y hasta donde yo sé este juego ya no está en Game Pass porque estuvo hasta el 30 de junio. Entonces pues realmente yo no sé si lo pueda jugar, ni siquiera lo he abierto en estos días. Si no, pues tal vez lo compre para terminarlo. Bueno, entonces aquí haciendo un recorrido por la consola, entonces aquí pues vemos mis juegos y aplicaciones, ¿cierto? Entonces aquí está el de Aliens, Arcade Paradise, también este Expedition 33, que es un juego muy bueno. Mire, llevo 6 horas en este. Es un juego muy bueno hasta el momento, me ha gustado mucho. También es un juego diferente. Este juego les llaman JRPG o algo así, que es como si fuera un juego de rol y es por turnos.
pues según parece a mucha gente, pues eso es como también un tipo de juego diferente, porque no es simplemente, no es como un escenario de batalla en tiempo real, sino que es como esos de Pokémon, como que primero le toca a uno, después al otro. Pero sí me ha parecido muy bueno, la historia también muy buena, está en francés, entonces es bastante interesante, pues hasta el momento lo que he podido hacer, pues me ha parecido muy chévere. Obviamente todos estos juegos yo los estoy jugando en el modo más fácil porque pues obviamente yo estoy empezando y si me ha costado así en lo fácil, no me quiero imaginar en lo normal o en lo difícil. Creo que Hi-Fi Rush si lo estoy jugando normal. Ese es el único que está normal. Expedition 33 está fácil. Eso está fácil. Modo fácil. Indiana Jones también modo fácil. Y me llamó la atención este de Retro Classics. También me parece muy chévere esta colección que hay ahí. Hay unos juegos muy interesantes de Atari, sobre todo. A mí la época de Atari me tocó muy pequeñito, pero yo sí me acuerdo que yo jugué algunos juegos de Atari. Yo jugaba uno de unos cangrejos. Sí, yo recuerdo, yo tenía más o menos como 7, 8 años cuando jugué por primera vez un juego de Atari. Entonces este lo descargué como para jugar partidas rápidas, porque esos juegos son rápidos y es como un poquito de distensión. He jugado algunos, me gustó mucho uno de unas navecitas. Si después hago de pronto una reseña un poquito mejor de esto. Bueno, ¿qué aplicaciones tengo yo acá? Bueno, tengo el Game Pass, que es por un mes. Pues tengo pensado como comprar las tarjeticas, o no sé si me suscriba para pagarlo desde aquí. Pero me parece chévere el hecho de raspar la tarjetica y poner los números, me parece interesante. Bueno, aquí hay unas capturas que he hecho de los juegos. Ya se me va a llenar el dispositivo, entonces he hecho muchos de las tortugas, de Hi-Fi Rush. Sí, me han matado un montón de veces, en todos los juegos me han matado. En todos me ha ido en las como, pues me ha ido bien y mal. Me ha matado mucho, pero lo bueno es que como que las vidas son ilimitadas, entonces si uno falla en una misión o falla en un objetivo, pues simplemente reaparece y sigue. Entonces tengo muchas capturas, entonces tengo dos opciones, o publicarlas o borrarlas para poder tener más. Entonces no sé, de pronto las voy a descargar para hacer un video con ellas, o las vamos viendo aquí, pues no sé realmente. Bueno, también tengo pensado de pronto comprar una capturadora, pues que se ajuste a mi presupuesto para poder hacer unos gameplays, aunque no me disgusta esto que estoy haciendo acá. Voy a mirar a ver. También estaba pensando comprar como unos audífonos para poder hablar también por medio de ese micrófono y hacer los videos, pero pues vamos a ver, todo depende del presupuesto. Y de todas maneras no me incomoda hacerlo de esta manera, me parece interesante, me parece muy natural, porque aquí todo está así como me fluye. Aquí no tengo pues como que un guión, obviamente pues no tengo tampoco el tiempo de escribir un guión, pero pues no descarto en algún momento hacer unos videos un poquito más elaborados, pero todo depende pues de cómo vayan fluyendo las cosas y todo. Listo, entonces aquí está la Store. Pues aquí uno va buscando juegos y va mirando a ver qué le gusta, qué puede comprar. Hay también juegos gratis. O sea, hay mucho que jugar. Realmente lo que falta es tiempo, pero no me quejo. Realmente me parece muy, muy, muy chévere. Bueno, ¿qué más hay por acá? A ver, ¿qué más? Bueno, Game Pass es un servicio increíble, me ha parecido de lo mejor que hay. Eso es como un Netflix y hay muchos juegos, muchos juegos que uno puede descargar, se lo juega,
Si no tiene espacio, borra, baja otro y listo. Sigue jugando y sigue pagando el servicio. O uno también tiene la opción de comprar los juegos. Y hay retrocompatibilidad. Aquí hay juegos de estos de 360, pero yo no sé cómo funciona eso. Entonces uno tiene la opción de jugarlo o simplemente de jugarlo y ya pasar a otro, o también si le gusta mucho y lo quiere tener, pues también lo puede comprar. A ver, yo quiero ver todo, mostrar todo. Entonces aquí hay muchos juegos que me llaman la atención, muchos, es que todos se ven, todos se ven súper interesantes, súper buenos. Entonces vamos a ver a medida que vaya pasando el tiempo y del tiempo que tenga disponible, pues que vamos jugando, que vamos mirando. Pues ahí me pueden dejar en los comentarios qué juegos me recomiendan, y por el momento pues ya saben en cuáles estamos. Bueno, ¿qué más hay aquí? Una lupa, la configuración, no sé, pues esto es como la configuración de la red, sí, todas estas cosas como técnicas que realmente son sencillas. La cuenta, el pago, las suscripciones, sí, que esto pues me ha parecido pues sencillo, porque yo realmente esta consola nada más la uso para jugar. Yo no veo aquí Netflix ni ni tengo Discord ni nada de esas cosas. Para mí eso es como muy extraño, eso del Discord y esas pues esa, yo no estoy acostumbrado a esa aplicación de Discord. Creo que eso es como un WhatsApp, una cosa así, no sé. Bueno, aquí el audio, tal, los filtros. Bueno, entonces básicamente esta es como una un pequeño tour por el Game Pass, por la consola, jugador X999, ¿sí? Entonces yo aparezco aquí en línea, ¿sí? Tengo 0 amigos, no sigo a nadie, nadie me sigue, pero bueno, no importa, pues no sé, pues si va llegando gente, pues no sé cómo funciona eso es como un Facebook, no sé. Pues realmente a mí me gustan estos juegos así, donde yo pueda como jugar solo. No estoy acostumbrado como al competitivo, pues no sé, yo nunca he jugado un juego en línea competitivo como esos de Call of Duty o incluso este de las Tortugas Ninja. Uno puede invitar gente a jugar, pero yo no sé cómo es eso. Pero no sé, tal vez más adelante, porque de todas maneras mi conexión a internet es por Wi-Fi, entonces yo no sé qué tan estable sea jugar en línea. Bueno, entonces, bueno muchachos, creo que eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video y pues por haber escuchado lo que he vivido hasta ahora. Espero pues entonces que se suscriban, que activen la campanita, que hagan sus comentarios. Todos los comentarios son bienvenidos, cualquier recomendación de juegos o si quieren compartir sus experiencias. Voy a estar pues leyendo los comentarios, me gusta leerlos y pues bueno, respondo a todos. Hasta el momento he recibido un comentario y tengo un suscriptor, muchas gracias. Esperemos que esto vaya pues que vaya creciendo. Realmente me gustaría pues tener audiencia, tener gente que le guste lo que hago. Y bueno, no siendo nada más por el momento, me despido, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao. Nos vamos a despedir con Indiana Jones, el mejor. Chao.